Hola, Dross. Sabes, escribo esto no esperando que sea compartido, sino que más bien creo que quiero tan solo desahogarme. Sí, me gustaría que fuera anónimo. Todo porque tengo miedo. Querida audiencia, en esta sección del canal llamada por ustedes mismos, Querido Dross, he intentado precisamente darle espacio a sus voces, a las voces de los que no tienen voz, para que compartan sus experiencias, las cuales muchas veces superan a cualquier ficción, al punto que hay mucha gente que no creía que las historias aquí publicadas fueran reales, cosa que ahora podrán comprobar que sí. En uno de los últimos casos, titulado El monstruo roto, una chica de la audiencia, hoy una profesional recibida de México, nos contaba su historia de horror de la vida real, en la cual había, según ella, sido víctima de una clínica privada de psiquiatría y de una psiquiatra en particular, de experimentos con su psiquis, uno de los cuales consistía en haberla programado para reaccionar con ataques psicóticos ante la mención de una simple palabra determinada, y muchas cosas horribles más. Nosotros publicamos la historia, como tantas otras, y se generó una indignación tal en las redes que la responsable de la clínica denunciada en la historia se comunicó conmigo para solicitarme que eliminara el video. Mi equipo de producción le transmitió que, de acuerdo a las normas de YouTube, lo que haríamos sería verificar que en ninguna imagen del video hubiera dato privado alguno que los identificara. Esto debido a la normativa de YouTube, que es a lo que nos estamos ciñendo en este caso, y no a ninguna otra presión. Pero también, fieles a la ética que siempre hemos mantenido, ofrecimos a la psiquiatra el derecho de réplica, que nos hiciera llegar lo que tuviera que decir sobre el testimonio de su expaciente, cosa que aún espero. Pero también es cierto que recibimos muchos comentarios en otros videos y hemos visto comentarios incluso en otros canales, los cuales estamos mostrando ahora mismo, que acusan a esta profesional de situaciones similares a las descritas en el video El monstruo roto. También algunos la acusan de no tener el título de psiquiatra o de paidopsiquiatra con el cual sellaba sus recetas, sino simplemente de neurocirujana. A todo esto, está invitada esta persona a dar respuesta y su respuesta será publicada en esta misma sección. Por otra parte, la denuncia más grave que recibimos fue la de un colega de la mencionada, un neurocirujano de renombre de iniciales RS, que nos manifiesta conocerla y nos afirma haber sido víctima de una maniobra legal por parte de esta misma clínica y psiquiatra que le ha mantenido alejado de su propia hija durante años. Historia que publicaremos en una próxima entrega, estando la producción ahora en contacto con este doctor, quien se encuentra recopilando evidencias. El objetivo principal de nuestro canal es entretener. Es cierto, es un canal de horror y misterio, no es un canal periodístico. Sucede que muchas veces el horror está en la vida real.
sucede que muchas veces el horror ocurre aquí en nuestro mundo y nos vemos inmersos en la investigación de sucesos que, de ser ciertos, nada tienen que envidiarle a ninguna película de terror. Nuestra meta no es denunciar, sino simplemente compartir historias. Si alguien tiene una historia que contar, que lo haga. Este es su espacio. Y si esa historia tiene más de una versión, pues el espacio está abierto también para la otra cara de esa misma historia. Dentro de las regulaciones que YouTube impone a los contenidos que circulan en la plataforma, les dejo aquí el episodio de Querido Dross titulado El monstruo roto. Al final del mismo tendrán unas palabras que su protagonista nos envió el día de editarse este video y que realmente dan escalofríos. Por lo tanto, esta versión de la historia es más completa que la que dejé en privado. Hola, Dross. Sabes, escribo esto no esperando que sea compartido, sino que más bien creo que quiero tan solo desahogarme. Sí, me gustaría que fuera anónimo. Todo porque tengo miedo. Soy de México. Esto sucedió en Ciudad de México. Al momento de los hechos, yo era una chica de 15 años que iba al psicólogo por autolesiones e intento de autoeliminación. Esa psicóloga que vivía cerca de la casa de mis papás me atendía. Creo que es importante decirte que soy una mujer autista de AACC, es decir, una autista de altas capacidades intelectuales, a la cual diagnosticaron recién a los 22 años. Hoy tengo ya 27 años. Cuando eres autista de altas capacidades intelectuales, te ven como un prodigio, pero no saben lo mal que lo pasas. Además, tú sabes cómo son los estúpidos estereotipos cuando se habla de autismo. Cuando era una niña de 10 años, destacaba en la escuela por la inteligencia, aunque yo siempre me sentí muy torpe. Y desde entonces, desde mi niñez, yo sabía que no era igual al resto. Y por eso siempre sufrí bullying y abusos por parte de compañeros y de los mismos profesores y directores, debido a que me percibían rara, diferente. En resumen, golpes, insultos, abusos. Llegué pues a atenderme con esta psicóloga y después de un año me dice que no puede avanzar conmigo y que considera que debería asistir mejor con un psiquiatra y tomar medicamentos, preguntándome si estaba dispuesta a hacerlo. Dross, yo solo quería dejar de sentir el dolor de vivir. Quería salir adelante y tener a mi familia orgullosa de mí. Quería arreglarme porque me sentía rota. Mi familia siempre ha sido buena, pero humilde. No podíamos pagar cosas caras, ni tampoco tratamientos como el psiquiátrico y el psicológico juntos. Todo el paquete era ridículamente costoso. Pero mis papás y mi hermana siempre se esforzaron. Y yo quería corresponder. Es así
que llegamos a una clínica en la Ciudad de México que se ubica en la estación del metro que tiene por nombre División. Imagino que por cuestiones legales no puedes decir el nombre de la clínica, pero quiero que me creas, Dross. La clínica, si puedes decirlo, se llama Neo y puedo mostrarte una receta mía incluso. La primera vez que llegué allí, me atendió una psiquiatra. Mejor dicho, una paidopsiquiatra. O sea, una psiquiatra que se especializa en niños. Fue muy hostil y grosera. Entré al consultorio y la saludé. Todo es muy claro y mi memoria es muy buena, Dross. Recuerdo todo. Ella me respondió: ¿tú a qué vienes? Porque si solo vienes llamando la atención, mejor ve a otro lugar porque yo no te creo. Si solo quieres atención, busca a alguien más. Fue demasiado cruel en todo momento, diciéndome cosas ofensivas. Pero en este punto no me insultaba, solo era sarcástica. Yo difícilmente lloraba en ese entonces. Recuerdo que en esa consulta me había acompañado mi hermana porque yo no sabía andar en el transporte público y había ocasiones que llegué a tener ataques de pánico en el metro a mis 7 años. Comencé a llorar y mi hermana me confrontó y me dijo que qué pasaba. Yo le respondí: nadie me cree, incluso ella, que debería ayudarme, solo me lastimó y ni siquiera la conozco. Mi hermana y mi mamá hablaron por teléfono para reportar el asunto, pero la psiquiatra los manipuló y convenció de que la culpa era mía. Y es aquí que empieza todo. Esta psiquiatra me mandó a hacer pruebas: psicometrías, mapeos mentales, electroencefalogramas, pruebas neurológicas. Dross, esto era costoso como no imaginas. Pasaron 2 meses desde entonces y en la consulta nuevamente con esta disque psiquiatra se sinceró conmigo. Ella tenía las pruebas y resultados y empezó diciendo: lamento haber sido tan ruda contigo. Ahora que tengo las pruebas, puedo ver la veracidad de lo que comentabas. En las pruebas de veracidad, el resultado fue del 97%. No hay sesgo. Entonces, no estás mintiendo. Me mostró algunos resultados y los leyó para explicármelos. Depresión, ansiedad, funciones psicológicas alteradas, resistencia, etcétera, etcétera. Y me dijo que ella estaba llevando adelante algunas terapias experimentales que deseaba probar conmigo, pero que fuera discreta y no lo comentara con nadie. Estas eran cosas que no comprendía en ese entonces. Dross, ella no me entregó todos los resultados y hoy en día sé que es un delito no entregarlos, pues es información mía y personal a la que tengo derecho. Pero antes yo desconocía muchas cosas. Era casi una niña. Ella me atendió durante más de 4 años y en esos 4 años ella estuvo en todo momento insultándome, haciéndome sentir culpable. Decía que todo lo que me pasaba era mi culpa, como si yo provocara el bullying que me hacían, como si yo provocara que las personas me dañaran solo por existir.
pero al hacerlo siempre mencionaba una determinada palabra, de manera tal que yo asociaba esa palabra con mis crisis. Ella me insultaba, me decía cosas como: ¿por qué te haces la pendeja? ¿Por qué eres tan estúpida? Y allí terminaba con la palabra clave en cuestión, para condicionarme. También experimentaba otras cosas conmigo. Por ejemplo, cuando yo le decía que no quería comer porque quería ser más delgada, ella me decía que la mejor alternativa para no comer era solo comer una manzana al día y tomar agua. Que eso me iba a ayudar a bajar de peso, porque efectivamente yo estaba gorda. Cuando me autolesionaba, ella decía que mientras lo hiciera de manera controlada, no era malo. Y hasta hoy sigo sin saber a qué se refiere con controlada. Un día ella me lo mostró tomando una aguja y pasándola por mi brazo suavemente, apenas rasguñando. Siempre que yo le preguntaba cuál era mi diagnóstico, ella argumentaba que yo tenía trastorno límite de la personalidad, depresión y ansiedad, y que seguramente tenía también algún rasgo esquizoide o algo similar a la esquizofrenia. Pero que si seguíamos los tests y pruebas, ella lograría activar mis crisis con una palabra clave en momentos elegidos, y luego de esos momentos llevaría una vida normal como una llave que se enciende para descargar, entre comillas, la locura, según sus palabras, y salvar la instalación. La realidad es que yo jamás me sentí así como ella decía, a excepción de la depresión y de la ansiedad. Todo lo demás no me hacía sentir bien. Yo estaba segura que no era mi diagnóstico. Sin embargo, comencé a crear una dependencia por esta profesional y por la medicación que me recetaba. Empecé a sentirme un conejillo de indias en sus manos. Una vez en una discusión con ella, le dije que me sentía muy mal y que no entendía por qué nada mejoraba. Yo realmente estaba poniendo de mi parte y me tomaba todos los medicamentos que me mandaba. Y para esto, te comparto que me cambiaba los medicamentos una vez al mes y llegué a tomar 3 antipsicóticos seguidos, 2 antidepresivos juntos y muchos medicamentos, los cuales me crearon resistencia y dejaban de hacer efecto. Aripiprazol, clonazepam, pregabalina, quetiapina, sertralina, fluoxetina, más pregabalina, olanzapina y muchos más medicamentos. Para que un medicamento haga efecto si no tiene una reacción, debe permanecer por lo menos 3 meses. Y ella me los quitaba o cambiaba al mes. Una vez en un momento muy tenso le dije: ¿por qué me trata como quiere? Yo nunca le he dicho nada malo. Intento hacer bien las cosas. ¿Por qué es así conmigo? Y ella me dijo algo que tengo grabado y aún me genera ataques de ansiedad. Tú eres la paciente, ¿verdad? Eso significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Tú crees que tu palabra vale más que la mía?
Además, contigo estoy aprendiendo mucho y lo que aprenda contigo ayudará a otros, aunque tú tengas que sufrir. Yo respondí indignada: voy a contar todo y me van a creer si les digo lo que me hace. Y ella me dijo: te voy a demostrar a quién le van a creer, porque tú llevas las de perder. Y en ese momento pronunció aquella palabra clave, la cual me disparó un episodio psicótico e hizo que el personal de seguridad me detuviera y me encerró en un hospital psiquiátrico de seguridad pública, entre paréntesis IMSS, en Martín Carrera durante 5 días, acusándome de ser una paciente peligrosa. En ese psiquiátrico me pegaron con mangueras, me bañaban con agua helada, me amarraron a la cama durante horas con cables y me drogaban a tal punto en el que babeaba y siempre sentía frío. Fue una pesadilla estando despierta. Recuerdo con llanto ver por la ventana del psiquiátrico en mi cuarto compartido por 4 mujeres. Veía familias en un parque, paseando, siendo libres, y yo allí, peor que en una prisión. En una crisis, que hoy sé que fue una crisis autista, comencé a rasguñarme y me pegaron aún más diciendo: ¿quieres rasguñarte? Nosotros te rasguñamos, no te preocupes. Y me pegaban con un rayo de bicicleta, de una bicicleta vieja que había en el patio. Le rogué a mi mamá que me sacara, porque la psiquiatra había dado orden por 15 días y mi mamá me sacó de ahí, aunque ni mi propia madre me creía del todo y estaba convencida de que yo era peligrosa. Me sacó a cambio de que volviera con la psiquiatra. Cuando volví con la psiquiatra, al entrar al consultorio me dijo: ahora sí, ya sabes a quién le van a creer. Tú siempre vas a llevar las de perder porque eres una paciente psiquiátrica. Estás loca para el mundo. No tienes credibilidad. Y yo seguiré mis experimentos contigo. Y recuerda que solo una palabra mía basta para que enloquezcas y vayas al psiquiátrico. Me amenazaba constantemente. Yo me sentía parte de una película de terror. Llegó a decirme que también había programado en mí otra palabra diferente, que dispararía una profunda depresión y me llevaría a terminar con mi vida, que no jugara con ella o la usaría. ¿Puedes imaginarlo, Dross? Por un tema de abuso que sufrí en el hospital psiquiátrico por parte de uno de los enfermeros, ella me dijo que para quitarme el asco del acto sexual y el asco de los p***es, viera pornografía. Algo que jamás hice, pero que ella insistía en que hiciera. Como castigo, me hizo dibujar un p*** en mi libreta. Me negué. Ella sacó su celular y me mostró videos pornográficos diciéndome: esto es un p***, ¿ves? Esto. Y esta es una niña como tú. Y cuando miré, vi que era un video ilegal, aunque yo en ese momento no me daba cuenta. En el mismo, alguien de mi edad acariciaba un p***. Parecía un video casero. Esta psiquiatra, durante más de 4 años, estuvo condicionándome a una palabra, Dross. Una palabra muy específica que condicionaba toda mi conducta. Una
que no me atrevo ni a escribir, porque si la escribo, inmediatamente me activa y por eso no la comparto con nadie. Hoy en día, cuando escucho esa palabra, se detonan crisis. Es un interruptor del caos. Cada que escucho esa palabra, es como si quedara atrapada en mi mente. Lloro, tengo retrocesos, revivo traumas de la niñez. Dross, cada que esa palabra es dicha por cualquier persona en cualquier contexto, aunque no sea a mí, y si la escucho, termino en una crisis bestial que me deja sin hablar por horas. Y es así que terminé internada varias veces más, debido a que alguien pronunciaba esa palabra cerca de mí y yo estallaba y me ponía a romper y a morder todo lo que me rodeaba. Supongo que ese era el experimento que hacía conmigo, el de programarme y ponerme palabras detonantes de ciertas conductas. ¿Y sabes por qué me duele mucho? Me duele que ella es paidopsiquiatra. Ella atiende a niños y quizá programó a varios de ellos con palabras detonantes, como a mí. Pero yo igual había comenzado a depender de ella, porque cuando yo tenía un pequeño logro, ella lo aplaudía, lo celebraba, pero poco después me escupía, me lastimaba y me insultaba. Mis papás no lo sabían, porque yo siempre fui callada, muy reservada y tenía miedo. Hoy en día, Dross, paso por la colonia o el metro donde está la clínica y tengo crisis de ansiedad o de pánico. Querido Dross, mis papás hoy en día saben lo que viví y quieren tomar desde hace tiempo acciones legales. Pero yo tengo mucho miedo de verla. La recuerdo tan claramente, alta y delgada, una doña con su libreta y pluma negra sobre la mesa, su aguja de coser con la cual sacaba pellejos de su propia mano, cruzando la pierna mientras daba consulta. Recuerdo el olor de su perfume. Era dulce y parecido a la madera a la vez. Los dos cuadros en la pared y el escritorio donde tenía su computadora y su iPhone. Las recetas para medicamentos. Un librero donde estaba el DSM-4 a la mano. Un sillón café con una textura que siempre odié porque era liso y frío, con 2 almohadas, donde me senté cada semana durante 4 años y medio, a ser programada como un robot. ¿Por qué estuve tanto tiempo con ella? Bueno, muchas veces ella me daba becas. Eso significa que me cobraba la mitad de la consulta. Yo viajaba 3 horas en transporte público cada semana para asistir, a veces ya más grande, incluso sola. La palabra con la que me condicionó es poco común para una conversación en el día a día. Es usual su uso en la psicología y psiquiatría. No sé si describírtela, porque si lo hago y haces un video, sufriré un ataque al verlo y escuchar esa palabra. Pero esa palabra es un gatillo en mi mente. Es como si ella supiera. Es como si supiera que si ella ya no la decía, alguien más lo haría por ella. Sigo teniendo pesadillas con ella. Vivo con miedo a escuchar esa palabra. Me aterra pasar por donde está el consultorio y siempre pienso, el paciente lleva las de perder siempre.
Soy autista, Dolores, y ella me trataba como si fuera una asesina en serie merecedora de todo el dolor del mundo. Solo porque he lastimado a otras personas a mi alrededor cuando dicen esa palabra. Solo por ser víctima de un cruel experimento de psiquiatría. En uno de mis últimos ataques al recuperar la conciencia en el hospital, me dijeron que había mordido en el cuello a una chica, pero yo no les creí. Y aunque dijeran la verdad, no fui yo, fue ella, la psiquiatra. Si necesitas evidencias, házmelo saber. Tengo mis estudios, tengo las recetas y tengo todas las cicatrices, todos los cortes que me hice y que se multiplicaron siendo su paciente. Tengo también los reportes forenses de las personas que, según todos, he ido lastimando. Dime si necesitas algo. Yo te lo hago llegar. Pero no quiero que un niño viva esto que me hizo vivir ella. Que se transforme en un monstruo roto. Como yo. Programado para hacer cosas que no quiere. Cuando lo activan con una simple palabra. Como una máquina, por culpa de una psiquiatra más enferma que todos sus pacientes. La persona que narró esta historia fue contactada por nuestro equipo de producción para ponernos al tanto de cómo se sentía al respecto a la repercusión de su historia. Su respuesta fue la siguiente. Hola, no tuve la oportunidad de ver el video. Justo he estado pasando momentos muy duros y difíciles. Ayer tuve una situación justamente con la palabra que les comenté que usaban conmigo. Tampoco tengo X. A veces me es abrumador. Agradezco la dedicación que siempre tienen y el cuidado hacia nosotros los que compartimos nuestras vivencias. En la versión editada, sí, me gustaría que pusieran que hasta el día de hoy no logro vivir en paz por miedo a que mencionen esa palabra. Muchas gracias. Como mencioné, quedamos a la espera de la réplica ofrecida a la clínica psiquiátrica y del testimonio de un neurocirujano que afirma haber sido también víctima de estos mismos profesionales y que serán las continuaciones de este video.